sitio, este canal. Y el propósito de este video es contarle a ustedes el origen de la Navidad, ya que estamos en el mes de la conmemoración de esta fiesta. Así que me ha parecido bien llevarle a ustedes esta tradición que hemos heredado de nuestros padres lo heredaron de sus padres y así sucesivamente, a través de tantos tiempos, de tantos años. Y esta tradición comienza hace 4300 años, desde nuestra era. Y esta tradición se ha pasado de padres a hijos durante tantas generaciones. Y hoy me ha parecido bien, ya que es este mes el de las fiestas, entre comillas, ¿no?, que nos hicieron creer mentiras, porque algunos pensarán que la Navidad y que la fiesta de la Navidad, los cristianos dicen que es festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y estamos demasiado lejos de la realidad. Y yo mismo, no te juzgo, porque yo mismo he heredado esto durante tantos años. Pero inconscientemente o inocentemente las tradiciones han seguido. Y la tradición viene de la palabra travieri, en latín, que significa poner en manos de otro. Voy a tratar de resumir los 4075 años aproximadamente desde Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, como decía antes, me va a costar unir tantos años en un solo video, así que voy a hacer un resumen y luego en otros videos vamos a desarrollar totalmente el tema para que quede muy claro. Porque si alguien se levanta dentro del pueblo que sigue al Mesías, debe traer verdad, debe traer luz. Vamos a unir el tiempo según relata la Biblia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras. A veces nos equivocamos con decir Biblia, sino que Biblia viene de biblioteca y es los libros, diríamos que los libros sagrados. Vamos a resumir la historia a través de las Escrituras que han sido escritas para nosotros, porque en ella está la verdad. Cuando comenzamos a estudiarla y entramos en cada detalle de ella, podemos encontrar una verdad absoluta. Y vamos a unir, como decía en el principio, el tiempo. Acá le voy a dejar el tiempo que ha transcurrido desde Adán a Jesús, 4075 años.
tenemos la primera parte que podemos encontrarla en el Génesis. Sabemos que desde Adán hasta el diluvio pasaron 1656 años. O sea, hasta la vida de Noé, porque hay un paréntesis ahí en la historia y se corta en la vida de Noé, porque hay una civilización que Dios destruye en el periodo de Noé y comienza una nueva civilización a través de él, porque él tenía 3 hijos y los cuales eran Sem, Jafet y Cam, y de ellos, de los 3 hijos de Noé, nacen todos los pueblos después de ellos. O sea que nosotros somos generación de esos 3 hijos que tuvo Noé, de Sem, de Jafet y de Cam. Y hasta ahí habían pasado 1656 años, cuando Dios destruye a través del diluvio, a través del agua, a la primera civilización de los hombres. A través de todas las escrituras, Dios nos está dando instrucciones para que caminemos en completa paz con los unos con los otros. Y ese fue el propósito del Señor, el Todopoderoso, cuando crea a Adán y a Eva. Lo había creado para un mundo de paz y armonía, los unos con los otros. Pero equivocamos el camino y bueno, Dios, el Todopoderoso, le puso un límite a lo humano a los 1656 años después de Adán. Bien, Noé, como había dicho, tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam era el más chico, el menor de los hijos. Porque estamos resumiendo la historia desde cuando comienza la fiesta que hoy conocemos como la Navidad y demás, y de dónde nace el arbolito de Navidad. Entonces nos tenemos que remontar al periodo de hace 4300 años aproximadamente, en la época de Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? ¿Quién era este Nimrod? Como ya había mencionado, Noé tiene 3 hijos y el más chico era Cam, el menor de ellos. Y Cam tiene su primogénito que fue Cus. Y luego Cus tiene a Nimrod, a su hijo Nimrod. Y vamos a leer quién era, según las escrituras que tenemos en el Génesis, en el capítulo 10. Vamos a ver quién era, porque las escrituras nos relatan el nacimiento de Nimrod y quién nos hace un pequeño resumen de quién era Nimrod. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1, para que ustedes se encuentren, porque las escrituras hay que estudiarlas. Yo siempre digo en mis videos que yo no soy inteligente, pero que leo mucho las escrituras. Y ustedes también la pueden hacer. Ustedes también pueden agarrar el libro sagrado, que son enseñanzas, no son mandamientos, son enseñanzas. O no es ley. Nosotros le llamamos ley, mal dicho, porque no son ley, es enseñanza.
Cuando Dios nos creó, nos dio enseñanzas, nos educó, como un padre educa a sus hijos y le da y le transmite a sus hijos las enseñanzas que heredaron o que heredamos nosotros de nuestros padres, para ser y caminar como una persona de bien, buenas personas. Si al hijo se lo cría con malas enseñanzas, el hijo tendrá las enseñanzas que heredaron de sus padres. Y el padre de Adán fue el Todopoderoso. Él fue su padre, como lo es hoy a nosotros. Entonces, Él le dio y le transmitió enseñanzas a Adán, para que él la lleve y camine en ese mundo. Leemos entonces, ustedes lo pueden buscar en su casa, en su Biblia. En cada casa hay una Biblia. Es raro que en una casa no haya una Biblia. De acuerdo a lo que yo les digo, ustedes pueden ir y corroborarlo en las Escrituras. Y leemos en el Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 1, vamos a leer quién era, de dónde nace Nimrod, porque estamos tratando la vida de Nimrod, porque desde allí comienza la tradición de lo que hoy conocemos como la Navidad. Entonces tenemos que ir desde el comienzo para poderlo entender, de dónde nace. Y yo les voy a leer en el versículo 1 del capítulo 10 del Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, que era el mayor, acá lo pone a Cam, pero Cam era el menor. Y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Bien, ahí tenemos los tres hijos de Noé. Sem, Jafet y Cam, así sería el orden. Cam era el más menor, el más joven. Sigamos leyendo, vamos al versículo 6 del mismo libro, del mismo capítulo. Los hijos de Cam, dice en el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Nimrod, Fut y Canaán. 4 hijos tuvo Cam, el hijo menor de Noé. Y saltemos al versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Acá nos da un detalle, él era poderoso. Bien, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, en la tierra de Sinar. Sinar es actualmente lo que hoy conocemos como los países de Irak e Irán, sería en esa zona, Irak e Irán. Lo que también se llama Mesopotamia, que también están los otros pueblos como Arabia Saudí, el Medio Oriente sería. Vamos a contar la historia de Nimrod. Él estuvo en la tierra de Sinar y allí construyó la ciudad de Babel. Y todos los hombres estaban juntos, o sea, tenían una sola lengua y comenzaron a reproducirse, a procrear. Y se llenó la tierra y tenían un solo propósito. Nimrod era considerado un dios, porque toda persona o todo, hoy lo vemos en los políticos actuales, que cuando tienen tanto poder se creen dioses. Y así fue Nimrod.
se creía un dios. Luego Semiramis hace creer al pueblo que ella había sido embarazada por los rayos del dios Sol, de su esposo Nimrod, que había ascendido al cielo y que a través de los rayos del sol había quedado embarazada. Y de hecho, luego de eso, nace el niño Tamuz, el hijo de Semiramis y la reencarnación del dios Sol Nimrod. Esa era la creencia que tenían los babilónicos. Y este niño Tamuz nace un 25 de diciembre, porque tienen que entender ustedes que el calendario que hoy nos rige, nace en Babilonia. Es el calendario babilónico modificado. El último que lo modificó fue el Papa Gregorio. Y Tamuz, luego que él se hace un joven, también se hace un cazador, o sea, adquiere la destreza de su padre Nimrod, y en una de esas cacerías que él hacía, este Tamuz es muerto por un jabalí, un cerdo salvaje. Y de allí es lo que hoy se conoce como la Cuaresma, porque los babilónicos tuvieron 40 días de duelo por Tamuz. Hicieron duelo por Tamuz, por el dios Sol, en la figura de Tamuz. 40 días. Un día por cada año de la vida de Tamuz. Y de allí es donde culturas que vinieron después tomaron los días, como le dicen ellos, la Cuaresma, 40 días de sacrificio. Bien, hasta ahí es un resumen de la historia de quién era Nimrod y su hijo Tamuz, la reencarnación del dios babilónico. Y en distintas culturas se lo conoce como, ejemplo, la cultura fenicia, se lo conoce como Astarot y Baal. En el oriente, como Zoroastro. En el oriente se lo conoce como Zoroastro, que significa semilla de estar. En Grecia también se lo conoce como Afrodita, Adonis. En Roma era conocido como Venus y Cupido. O sea, Semiramis y Nimrod nunca dejaron de ser, no desaparecieron ellos, sino que se adaptaron con otros nombres a todas las culturas de todos los pueblos paganos. En esta época de Babilonia, está escrito en el libro sagrado que Dios desciende y confunde las lenguas del pueblo aquel. Entonces no se pudieron comunicar los unos con los otros y ellos se esparcieron por todas las naciones. Y es lo que hoy en todas las culturas, en el mundo entero, los dioses babilónicos llegaron a distintos lugares. Ejemplo, aquí en
el sur de América están los incas, los mayas, adoradores del sol. No desapareció la cultura, sino que se llevaron lo que ellos tenían, lo transmitieron a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Y los dioses llegaron hasta nuestros días, los adoradores al sol. Y por eso lo conocemos como en distintas culturas, por ejemplo, en Egipto, en Egipto se lo conoce como Isis y Osiris. En Fenicia, como Astarot y Baal. En el Oriente se lo conoce como Zoroastro, que significa semilla de Istar. En Grecia son conocidos como Afrodita y Adonis. En Roma son conocidos como Venus y Cupido. Bueno, hasta aquí sería el resumen de dónde nace lo que hoy conocemos como la Navidad o el arbolito de Navidad. Como había dicho en el principio del video, que iba a tratar de reconstruir los 4300 años de historia, de tradición que hemos heredado de allá, de Babilonia, respecto al arbolito y a la Navidad. ¿De dónde nace la Navidad? El 25 de diciembre. ¿Quién fue el que nació el 25 de diciembre? Tamuz, el dios Sol. Bueno amigos, para no extendernos más en el tiempo del video, vamos a llegar hasta aquí, hasta la época de Babilonia. Estudiar de dónde viene la cultura de la Navidad y a quién se está adorando el 25 de diciembre. Así que al final del video yo le voy a dejar unas imágenes de esa época, tallada en piedra, y ustedes verán, y las imágenes van a valer más que 1000 palabras que yo les diga. Como decía, las escrituras nosotros las conocemos porque Dios le entregó la escritura a los hebreos y ellos fueron los que escribieron la historia. Y como dije antes que íbamos a construir el tiempo, habíamos dicho que desde Adán hasta el diluvio pasaron 1656 años y desde Noé hasta la entrada del pueblo de Israel a Egipto, que ellos entraron 70 personas, hasta ahí pasarían 650 años. Así que estamos entre el diluvio y los 650 años. Vamos a tomar un pasaje para ir cerrando este video en el libro de Jeremías, en el capítulo 10 de Jeremías. Luego vamos a desarrollar. Ya sabemos que
esta fiesta que nosotros hoy conocemos como Navidad, 25 de diciembre, nace allá en Babilonia en honor al niño Tamuz, al dios encarnado Nimrod. Los pueblos paganos, porque luego que ellos tuvieron cautivo en Babilonia, habían adquirido la cultura esta. Por eso aquí el profeta Jeremías le hace una amonestación de parte de Dios. Y lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 10. Yo voy a leer el versículo 3 en adelante, para que ustedes vean que el árbol no es después de Jesús, sino que el árbol es antes de Jesús. El arbolito de Navidad es antes de Jesús. Y esto le decía el profeta Jeremías al pueblo de Israel: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Bien, amigos, seguiremos en otro video ampliando y reconstruyendo el tiempo que nuestros padres y los padres de nuestros padres por generaciones hemos sido engañados. Bien, amigos, luego de haber visto ustedes las imágenes que le he dejado en el video, nosotros hemos creído, y yo me incluyo también, porque yo esto no lo sabía, porque uno cuando comienza a leer la Biblia y a escudriñarla, entonces empieza a comprender cómo durante tantos años nos engañaron. Y nosotros creemos de corazón que cuando armamos el arbolito y cuando festejamos la Navidad, le estamos haciendo honor a nuestro Mesías. Y realmente, y algunos amigos dirán que eso no importa porque ellos lo adoran con el corazón. Pero no es como tú quieres adorarlo, sino como Dios quiere que tú lo adores. No tus pensamientos, sino como Él quiere que tú lo adores. Él quiere que tú lo adores en espíritu y en verdad. Amigo mío, el niño Jesús, nuestro Señor, nuestro Mesías, no nació el 25 de